Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Algunos, dándosela de listillos, pretenden poner esto como la gran objeción. Es decir, en tanto un varón humano requeriría una estructura cromosómica XY y la parte Y solo la puede aportar un varón humano, entonces se dice, bueno, pero si Jesús no tuvo padre humano, entonces ¿de dónde salió la parte del Y? ¿No? Y se lo plantea como si fuera una objeción relevante cuando no lo es. Por un asunto muy sencillo. En la concepción cristiana, el Padre de Jesús es Dios mismo. Y Dios es el creador del universo entero, el creador de todos los cromosomas, el creador de las estructuras de ADN, el creador de cada varón con su cromosoma Y. Entonces esto no plantea ningún problema porque Dios mismo es capaz de crear un cromosoma Y de la nada si es que le da la gana. Asimismo puede crear también un cromosoma Z y cambiar las estructuras de cromosomas y todo ese tipo de cosas. Es decir, vamos a poner como la gran restricción un asunto biológico a quien es el creador de las leyes biológicas y de la vida misma. Eso es un absurdo. Es más, incluso de acuerdo a descubrimientos científicos recientes, es posible tener la especificidad de varón sin que esté específicamente el componente Y. Así, por ejemplo, en un artículo científico de la revista académica Endocrinología y Nutrición, dicen lo siguiente. El síndrome del varón XX, o sea, sería una estructura cromosómica de XX, ¿no? El síndrome del varón XX ocurre en uno de entre cada 20.000 a 25.000 varones nacidos. El fenotipo masculino se halla en la mayoría de casos. ¿Qué quiere decir esto? Que sin necesidad del cromosoma Y, de todas maneras, en casos, claro, muy poco frecuentes, pero reales, se dan auténticos varones con fenotipo varón, es decir, con las características propias del varón, cosas como la barba, el bigote, la voz un tanto más gruesa o cuestiones similares, ¿no? Y los órganos completos propios del varón. Entonces, esto es algo que sucede, es raro, pero puede suceder, así que ni siquiera llega a ser una restricción a nivel natural. De otro lado, tenemos también un artículo de la página Science Daily que nos dice lo siguiente. Investigadores de la Universidad de Hokkaido, es una universidad de Japón, han revelado que los genes clave para la determinación del sexo continúan operando en una especie de mamífero que carece del cromosoma Y. Entonces, la presencia del cromosoma Y ni siquiera a nivel natural es un absoluto para lograr la especificación de lo que es un varón. Pero en el caso de Dios, o sea que maneja todas las variables a nivel natural y sobrenatural, eso menos aún va a ser una restricción. Así que lo que parece una objeción inteligente termina siendo una objeción bastante tonta. Acá hay que tener en cuenta una cuestión de orden. Cuando uno analiza textos bíblicos, tiene que entender los diferentes géneros implicados en los libros bíblicos. No es el mismo el género literario de un relato como el Evangelio de Marcos, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis o la carta de San Pablo a los romanos. Son diferentes contextos. Entonces, muchas veces los escépticos piden que el apóstol Pablo dé detalles históricos. Y como no da demasiados detalles históricos, entonces pasan a decir que Pablo no creía en tales detalles históricos, que Pablo no estaba al tanto de eso o cosas de ese tipo. A esto hay que responder en primera instancia que Pablo estaba al tanto de varios detalles históricos como se puede ver en sus cartas. Sin embargo, él no tiene que centrarse en dar detalles específicos como el nacimiento de Jesús, la concepción virginal de Cristo o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el género de los escritos paulinos es epistolar. Pablo escribe cartas. De hecho, Alejandro Vice, en su debate Jesús, historia o mito, dado en 2015, nos dice lo siguiente a este respecto. No le puedes pedir mayores datos a las cartas de San Pablo, porque son de género epistolar, no son de género narrativo evangélico, son cartas. Entonces, ¿qué
Que Pablo se meta a detalles de que Jesús nació de una virgen en el año tal y hizo tales cosas, y su madre se llamaba tal, y el que se creía que era su padre tenía este otro nombre, y este era su linaje detallado, y estas fueron las circunstancias de su nacimiento, es algo que es irrazonable esperar que Pablo desarrolle. Pablo está dirigiendo cartas a comunidades cristianas concretas, como la comunidad de Roma, de Corinto, de Éfeso, etc. Y en esas cartas Pablo se centra en asuntos pastorales y ciertas cuestiones doctrinales. Pero hay asuntos también que Pablo presupone, en el sentido de que como ya hay una predicación oral que se da a las comunidades, y al mismo tiempo como hay ciertos hechos históricos que son de conocimiento común en el siglo I, Pablo no necesita meterse con detalle a eso. Simplemente presupone cierto conocimiento común en el auditorio y habla con base en ello. Ahora bien, no es cierto que Pablo simplemente ignore el nacimiento virginal de Cristo. De hecho, en las cartas de Pablo lo que nosotros encontramos es elementos que claramente denotan una conciencia de Pablo sobre la concepción virginal de Jesús. Así, por ejemplo, en Romanos 1, del 2 al 3, dice el apóstol: Dios había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí tenemos algo interesante, claro, dice el linaje de David según la carne. Y algunos citan esa parte aislada, ¿no? Esa parte simplemente de Romanos 1, versículo 3, pero no hay que dejar de tomar en cuenta el versículo 2, porque Pablo explícitamente está diciendo que Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Qué implica esto? ¿Que quién es el Padre de Jesús? ¿Acaso José el carpintero? No, de acuerdo a lo que implica este texto, a la pregunta ¿quién es el Padre de Jesús?, hay que responder que Dios mismo. Entonces, si Dios es el Padre de Jesús, lo único que faltaría para el nacimiento de Cristo sería una madre, y en este caso sería María, y ya tienes entonces la concepción virginal de Cristo. Pero hay un texto que es incluso más claro si uno lo sabe analizar bien en su idioma original. Gálatas 4:4, dice el apóstol: Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahora, cuando uno va al griego, se encuentra con algo muy interesante. Existe una herramienta bastante útil para ver cómo las palabras del Nuevo Testamento se corresponden con ciertos términos griegos. Esta herramienta se conoce como concordancia Strong, y uno puede utilizarlo con mucha facilidad. Pones en Google simplemente, yo lo uso en inglés, ¿no? Pones en Google el nombre del libro bíblico en inglés y el número de capítulo que quieres analizar. Entonces, por ejemplo, yo pongo Galatians, ¿no? Gálatas 4, y luego pongo Strong Concordance. Y lo que me sale como primer resultado cuando entro a la página es el detalle en inglés de todos los versículos del capítulo 4 de Gálatas. Y en cada versículo está cada una de las palabras en inglés, pero al costado tienen un numerito. Y cuando tú le haces clic en ese numerito, se despliega el original griego, o al menos la palabra que más se encuentra en los manuscritos griegos de los que se disponen. Y en el caso de Gálatas 4:4 es muy interesante porque ya desde el inglés te encuentras lo siguiente: que en la King James Version, la versión del Rey Jacobo, que es una traducción muy influyente en habla inglesa, muy utilizada, en este pasaje, en la correspondencia con el griego, dice made of woman. En el lugar donde dice nacido de mujer, en esta versión de la concordancia Strong dice made of woman. Made of significa hecho de. Y si uno va al griego original, claro, esa es la traducción más correcta, hecho de. Entonces, si se está diciendo esto, piensen con cuidado qué significa. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza humana de Cristo es hecha no a partir de
un padre humano y una madre humana, sino dice hecho de mujer. Es decir, la naturaleza humana de Cristo le viene de María, desde María. Es así como Dios dispuso las cosas. Pero ¿cómo puede tener coherencia este texto si biológicamente habría implicado un padre humano? No tendría sentido. Si Jesús es hecho de mujer, es porque hay un nacimiento virginal, porque la naturaleza humana de Cristo Él la toma de su Santísima Madre. En lógica existe algo que se conoce como falacia del argumento desde el silencio. La falacia del argumento desde el silencio básicamente va a afirmar que si no se menciona cierto hecho o cierto evento, por lo tanto, ese evento no existe. En general es una falacia porque no basta que algo no se mencione para que automáticamente podamos inferir que no existe. Por supuesto, si uno considera el contexto, puede llegar a armarse un legítimo argumento desde el silencio en términos de que si es altamente probable que algo se debió mencionar y no se mencionó, entonces el que no se haya mencionado sí puede ser señal de que ese algo no existía. Pero en cambio, si lo que nosotros encontramos es que hay razones buenas o como mínimo plausibles para pensar que tal vez algo existente aún así podría no haberse mencionado, entonces un argumento desde el silencio ya no resulta probatorio. Vamos a poner esto en concreto para el caso del nacimiento virginal. Efectivamente, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan no encontramos una mención explícita de la concepción y nacimiento virginal de Jesús. Pero, como informa Don Stewart, debemos considerar lo siguiente. A pesar de que Marcos y Juan no establecen expresamente que Jesús nació de una virgen, en ninguna parte enseñan lo contrario. Simplemente no dan detalles sobre su nacimiento. Un argumento desde el silencio usualmente no es un argumento muy fuerte. Que una persona no afirme un hecho no necesariamente implica que dicha persona no conocía el hecho. Puede ser que la persona, por alguna razón, elija no mencionarlo. La pregunta es: ¿existe alguna razón que nos lleve a pensar que es plausible que Marcos y Juan, aun cuando hayan conocido el nacimiento virginal de Jesús, no lo mencionen? En el caso de Marcos es claro. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto y el Evangelio de Marcos no da detalles mayores sobre el nacimiento o la niñez de Jesús. El Evangelio de Marcos se centra en la vida pública del Jesús adulto. E incluso centrándose en la vida pública del Jesús adulto, omite múltiples detalles porque es corto. Entonces no tiene sentido que tú le exijas al Evangelio de Marcos, el más corto y escueto de todos, que te dé detalles sobre el nacimiento de Jesús. De otro lado, ¿qué sucede con el Evangelio de Juan? Bueno, de acuerdo a lo que nos explica el académico escéptico Bart Ehrman, Juan parece ser el evangelio más desarrollado teológicamente, por lo que probablemente fue escrito aún después, cerca al final del primer siglo, entre el 90 y el 95. Si el apóstol Juan escribió su evangelio a finales del siglo I y ya eran conocidos los evangelios de, por ejemplo, Mateo y Lucas, que ya mencionan el nacimiento virginal de Jesús, de hecho el evangelio de Lucas da bastantes detalles sobre el nacimiento de Jesús, sobre María y todo ello, pues entonces, ¿para qué el apóstol Juan repetiría esos detalles que ya están narrados en evangelios que ya estaban en circulación para su época? No tendría sentido. Por eso precisamente en el Evangelio de Juan encontramos varias cosas que no se mencionan en los evangelios anteriores. Porque el autor del Evangelio de Juan se diría: oye, si estos ya mencionaron estos elementos y ya se conocen, entonces yo mejor en mi evangelio menciono elementos adicionales a lo que ya narraron los otros. No obstante, podemos sí encontrar señales de que los evangelistas eran conscientes del nacimiento virginal. Así, por ejemplo, en Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Miren cómo Marcos reporta el cuestionamiento sobre Jesús como simplemente el hijo de María. No el hijo de José o el hijo de José y María, sino solo el hijo de María. Eso apunta a algo, ¿no? Nacimiento virginal. Luego, en Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo es Dios mismo, entonces Dios encarnado no es producto de ser hijo de un padre humano, sino que es el hijo de Dios mismo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.